¿cuáles son los consejos que todo el mundo debe tener en cuenta antes de implementar o en el momento de implementar una inteligencia artificial en sus procesos? Yo pienso que principalmente sería conocer muy bien los procesos de la empresa o el proceso que se quiera mejorar. Luego, realizar unas pruebas muy exhaustivas de los procesos de inteligencia artificial que se implementen. Pasarle mucha información, revisar la salida constantemente, preferiblemente hacerlo uno mismo, ¿sí? Para ver que esos modelos o que el modelo que se está implementando cumpla con las necesidades, ya sea para agregarle un postprocesamiento nuevo o para modificarle algún tema en los prompts, entre muchas otras mejoras que son necesarias en un proceso de implementación de inteligencia artificial. Otra cosa que es muy importante es, ya después de tener un proceso de inteligencia artificial implementado, hacerle un monitoreo constante del proceso, ver que esté funcionando correctamente, que los datos se estén extrayendo correctamente a lo largo del tiempo, porque esto puede variar con los modelos o puede cambiar la data de entrada sin que de pronto no se perciba, no se note, y puede afectar el proceso que se esté realizando. La inteligencia artificial está de moda en todos los sectores y el empresarial no es la excepción. De hecho, desde 2020 la demanda de esta tecnología de la hiperautomatización ha aumentado y los sectores que se han beneficiado más han sido banca, seguros y salud. Y en este episodio queremos hablarte sobre esta tecnología de manera simple. Por eso trajimos a Daniel Caicedo, uno de nuestros ingenieros de desarrollo que ha participado en proyectos en que hemos logrado integrar inteligencia artificial con RPA para empresas de todos los sectores. Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Evi. Un placer estar acá, con ganas de compartir ideas y de hablar acerca de este tema tan apasionante. Perfecto. Bueno, Daniel, empecemos hablando sobre ese caso de éxito en el que participaste y que también ha sido reconocido a nivel mundial. El caso de Bancolder fue un caso muy interesante, muy retante. Aprendimos muchas cosas y pudimos dar una solución a algo que anteriormente no se daba cabida, o pronto pudo haber sido más complicado la solución que dimos, que es la extracción de información en documentos no estructurados. Vamos a empezar desde el principio. Cuando llegó la solución a ti y también a la empresa, ¿cuáles fueron los elementos que tú consideraste fundamentales para lograr la integración entre esa inteligencia artificial y entre el RPA que estaba operando? Yo pienso que fue un trabajo muy en equipo, principalmente con el equipo técnico y con el equipo de procesos, que fue empezar primero a mentalizarnos y a entender cómo funcionaba la inteligencia artificial. De pronto fue un cambio de paradigma, de pronto fue como algo que era nuevo para nosotros. Y nos enfocamos en aprender, ver documentación, ver cómo funcionaba la herramienta, hacer pequeñas pruebas para ver cómo funcionaba y aprender y poder llegar a esa solución. Y ahora que ya has superado esa etapa y que también has participado en otros proyectos en que la inteligencia artificial tiene un protagonismo importante, ¿cuáles son los consejos que tú le compartes inicialmente a las personas que nos está escuchando sobre de qué manera puede integrar la IA en cualquiera de sus procesos, ya sea si tiene RPA o si de pronto no tiene ninguna tecnología de automatización? Pero, ¿qué es lo fundamental que debe tener en cuenta, ya sea en técnicos y también culturales? Y lo primero que se debe tener muy en cuenta es la definición de los procesos, estandarizarlos y documentarlos muy bien, entender qué se quiere hacer y cómo hacerlo. Ya después de tener claros bien qué procesos se pueden automatizar o ya están preparados como para dar ese paso, hacer un análisis exhaustivo de qué inteligencias artificiales, qué modelos de lenguaje, qué plataformas se pueden utilizar para automatizar o mejorar los procesos. Ahora hablemos como tal del caso de embargos y desembargos. Vamos a dar un poco de contexto sobre el caso. Aquí, algunos abogados de un banco debían recibir folios con solicitudes de embargos y desembargos, pero esos folios, ¿cuántas hojas tenían aproximadamente, Daniel? En promedio podíamos ver entre 2 y 3 páginas, pero podíamos tener casos muy amplios de hasta 20, 30 páginas que ya podían llegar a considerarse masivos.
Esto fue parte de las dificultades, llegar a darle a entender a la inteligencia artificial que tenía que llegar a manejar una volumetría muy alta. Ok, entonces los abogados recibían esa información y tenían que identificar datos específicos, nombre de la persona, del demandante, del demandado, cédula, no sé, X cantidad de datos. Tenía que hacer uno por uno, identificándolo con una estructura diferente por documento, ¿verdad? Sí, cada documento puede usar tecnologías diferentes, tanto tecnologías como diferentes, como a veces podía venir la información en un texto como en una tabla. Ok, listo. Y ya después, cuando tenían la información, la enviaban en un documento en Excel, en el que tenían que dejar toda la información centralizada para saber de qué manera tenían que operar y cuáles eran los tiempos que tenían para gestionar dicho embargo. Es decir, que ahí también ellos tenían una probabilidad de incumplir con normativas que tenían ya que ver con términos legales. Efectivamente, ahí también parte del proceso es que ellos tienen que notificar a las entidades que solicitan el embargo. Entonces ellos tenían que hacerlo manual. Podían lo que tú dices, podían comunicarlo fácilmente, podían saltarse algún correo y esto generaba un tema de operatividad muy fuerte en el banco. Ok, hablamos de un término importantísimo en el término bancario y yo me atrevería a decir en muchos de los sectores, que es la operatividad. La operatividad es la que genera o es uno de los retos que tienen estos sectores porque está generando un alto costo. Al tener altos costos, pues se disminuye la posibilidad de tener precios más competitivos, de generar innovación en sus procesos y pues todo esto se traduce también en aspectos de dinero. Teniendo en cuenta también que en el caso de Bancoldex, las personas tenían que ejecutar este proceso de manera muy rápida y que el RPA no tenían la extensión para identificar, leer, extraer y centralizar dicha información. Entonces hablamos de un tema importantísimo que es la operatividad. Ya entendimos un poco el caso. La inteligencia artificial tiene la capacidad de recibir documentos, identificar qué data necesita extraer, la extrae, la centraliza en un proceso y ya nos deja la información a las personas. Este caso tú lo ves aplicable en otros sectores, por ejemplo en PQRs o en otros procesos que puedan adoptar empresas de otros sectores. Claro, uno de los más comunes son por ejemplo los chatbots. En tema de PQRs también se puede utilizar, por ejemplo, para identificar el tipo de PQR, hacia qué área tiene que ser remitida esa gestión. O por ejemplo, hay empresas que ya lo están empezando a utilizar, por ejemplo, para identificar posibles nuevos clientes. En tema de análisis de datos, para empresas, por ejemplo, que se encarguen de marketing, para analizar campañas, estas herramientas ya están empezando a ayudarles en el día a día. No solamente en procesos grandes, el procesos core de las empresas, sino ya en procesos pequeños, como en pequeñas ayudas para redactar un correo, en edición de video, por ejemplo, en contratación para las empresas, para análisis de eficiencia, entre muchas otras alternativas que puede tener la inteligencia artificial. Acabas de dar un aporte muy valioso porque justamente lo que buscamos en este espacio es poder darles herramientas a las personas que nos están escuchando y viendo en este momento para que identifiquen de qué manera pueden adoptar la inteligencia artificial. Desde el 2019, Gartner viene hablando de hiperautomatización, de la tendencia tecnológica empresarial de la década sobre inteligencia artificial, pero para nosotros o para muchas personas es poco tangible qué puede hacer la inteligencia artificial. En el caso de Bancoldex, ¿cuáles fueron las inteligencias artificiales que usaron y qué hacían cada una de ellas? La principal inteligencia artificial que utilizamos fue un modelo de lenguaje. Esto apoyado en otras herramientas tecnológicas como por ejemplo OCR para identificación de información en los oficios, en las PDFs que llegaban, o herramientas para extraer simplemente texto de PDFs. Ya con la inteligencia artificial lo que hacía es, basado en un contexto, en unos prompts que nosotros le asignábamos a la inteligencia artificial, ella encontraba la información dentro del documento. Entonces le podíamos decir, buscaba un documento de identificación, pero ten en cuenta que el documento de identificación puede venir como MIC, el número de identificación 2 puntos, seguridad ciudadanía 2 puntos, puede venir en una tabla con una cabecera de este tipo, y entonces podíamos construir un contexto. La inteligencia artificial ya podía encontrar esta información dentro del oficio.
Aquí estamos hablando básicamente de textos porque los folios que llegaban eran o PDFs o imágenes, pero es posible que alguna inteligencia artificial tenga la capacidad de extraer información de audios, de videos o incluso reconocer algunas imágenes. Por ejemplo, necesito validar que este documento esté firmado y tenga la huella de la persona. ¿La IA puede identificar si cumple con ese requerimiento el documento? Sí, claro, ya hoy en día vemos muchos ejemplos, de pronto que no son tan notorios, pero que poco a poco hemos ido adquiriendo, como por ejemplo las Alexas, el OK Google o el Siri en los iPhone, que ya reconocen la voz, identifican patrones en nuestra voz y hacen ciertas tareas basadas en eso. Ya también hay inteligencias artificiales que reconocen imágenes, que tú por ejemplo le puedes decir a ChatGPT, oye mira, tengo esta imagen. Puedes decirme qué es la imagen y a ChatGPT te da un acertado en este graph. Hay inteligencias artificiales que de pronto están más enfocadas en eso, pero ya comercialmente vemos algunas que son capaces de eso. Eso te iba a preguntar justamente porque yo, que soy usuaria recurrente de ChatGPT, en ocasiones le hago algunas preguntas, pero pues se identifica que a veces se equivoca o de pronto es redundante en la respuesta o por ejemplo en términos ya de imagen puede que no sea tan preciso. Y si yo, digamos, analizo el caso como el de Bancoldex, que tenía que revisar, no sé, 100 folios diarios, es posible que una inteligencia artificial de manera masiva me permita extraer datos de manera precisa. Ya dependiendo de la necesidad de un cliente o una empresa, hay que identificar el modelo que se necesita. En este caso nosotros usamos un modelo que se especializaba en extracción de información de documentos, un IEP, pero si quisiéramos buscar imágenes o quisiéramos analizar datos, buscaríamos una inteligencia artificial o un modelo que esté especializado en ese tipo de procesamiento. ¿Y qué especificaciones estratégicas y técnicas debe tener presente un tomador de decisión antes de adoptar una tecnología de una tecnología de inteligencia artificial o de adaptarla en un proceso de automatización que ya existe? Lo principal es contar con una muy buena infraestructura y recursos. Hay inteligencias artificiales que pueden requerir una mejor infraestructura, pero la infraestructura no solamente es en cantidad, sino también en calidad. Desde de pronto una inteligencia artificial requiere el uso de herramientas como las APIs, pero si tu proceso no se puede acoplar a las APIs, tenemos que desarrollar un proceso que permita acoplar esa tecnología. Ya después de esto, identificar el proceso que se quiere optimizar y ya analizar muy bien los modelos que existen en el mercado para saber qué modelo utilizar o si de pronto se acopla nuestra tecnología. Hay modelos ya que generan las empresas como Microsoft, como Google, que si tú tienes un ambiente dentro de que use estas herramientas de ellos, ya la inteligencia artificial se acopla muy fácilmente, como puede que no. Y en la ecuación de la automatización, ¿qué relevancia tiene la inteligencia artificial? Es decir, ¿es probable que llegue a reemplazar otro tipo de tecnologías en el punto actual en que se encuentra? ¿O tiene la facilidad de integrarse fácilmente con cualquier tipo de tecnología, de plataforma, con el uso de datos que tiene la empresa? Con la inteligencia artificial, no todas las tecnologías puede que se reemplacen como tal, sino que lo que pueden hacer es ir evolucionando. Entonces, te conto tecnologías muy obsoletas, que con ya no se usan, que ya sistemas cores de empresas que son muy viejos, pero con la inteligencia artificial de pronto no se pueden acoplar directamente, pero se pueden utilizar tecnologías intermediarias para poder optimizar estas tecnologías, ya sea pronto una RPA o VPN, o reemplazar la tecnología la aplicación desde cero. Y de acuerdo a la integración que puede tener con un RPA, lo pregunto es porque actualmente, desde 2024 se habla sobre APA, que son los Agentic Process Automation, que son RPAs, pero ya entrenados con inteligencia artificial y que tienen nuevas habilidades. En América Latina y el Caribe, las habilidades o las inteligencias artificiales que han permitido que estas automatizaciones de RPA tengan un mayor alcance han sido el lenguaje de modelo natural, que fue el que nos compartiste previamente, también el análisis de sentimientos. ¿Consideras que hay otro tipo de inteligencia artificial que pueda robustecer los RPA que actualmente muchas empresas tienen? Sí, curiosamente hay una tecnología que está sacando una de las empresas principales de inteligencia artificial,
que es una automatización, como el RPA que conocemos hoy en día, pero tú lo haces con un prompt. Entonces tú le dices en un prompt, oye, yo quiero mover datos de este aplicativo a este Excel y este Excel cargarlo en un correo electrónico y enviar. Y tú ya le pasas un prompt y ya no tienes que hacer como ese desarrollo RPA, sino que lo manejas más fácilmente. Es una inteligencia artificial que todavía está con el desarrollo, con todo de tantos modelos, como el modelo de lenguaje, o punto de generación de imágenes, que son los más conocidos, pero es algo para lo que se está llegando, que poco a poco se va construyendo y se va mejorando. Ok, bueno, aquí me gustaría ya hacerte una pregunta más sobre la perspectiva y la evolución que has evidenciado. Llevas más de 5 años en el mercado como ingeniero de desarrollo y previamente estuviste en procesos y en proyectos relacionados con temas de automatización de tareas repetitivas. ¿Qué mensaje te deja a ti que ahora ya la automatización tenga que llevar a otro nivel? ¿Cuál es la necesidad que están teniendo ahora las empresas? Que ya no les basta con hacer una automatización repetitiva de tareas, sino ya necesitan automatizaciones más inteligentes. Lo que buscan las empresas, y yo creo que hoy en día casi todos, es darle un agregado más cognitivo, por así decirlo, a los procesos de las empresas. Que ya de pronto no sean tareas que así de pronto no sean repetitivas, puedan de pronto obviarse por una persona y usar ese talento de esa persona para otro tipo de cosas. Ya de pronto una persona no tiene que estar copiando cosas en Excel, en un documento de Word, sino ya puede usar esos conocimientos que ha aprendido durante su carrera para analizar datos, para tomar decisiones, para componer nuevas ideas y así mejorar tanto el proceso de la empresa como profesionalmente a los empleados. ¿Tú consideras que actualmente las empresas están buscando ser más agresivas en términos de competitividad, en ser más rápidas y en destacar, y que lo están logrando a través de la automatización, a través de inteligencia artificial? Las empresas poco a poco se han ido dando cuenta de la implementación de nuevas tecnologías, en este caso la inteligencia artificial, pero poco a poco vamos avanzando. El día de mañana puede ser otra cosa, algo más innovador, que sea diferente. La inteligencia artificial pienso que llegó para quedarse, no para reemplazar otras tecnologías, sino como todo en el mundo, para irse acoplando y mejorando poco a poco, tanto las cosas que ya existían como las que vienen por delante. Desde tu experiencia que has visto en primera mano y desarrollando soluciones, ¿cuál consideras que va a ser la transformación o la propuesta que va a tener la inteligencia artificial en un futuro en estos nuevos modelos? Yo pienso que la propuesta de la inteligencia artificial es algo que llegó para quedarse, que poco a poco se va a ir acoplando a nuevas y viejas tecnologías, pero que ya no va a ser solo un tema de grandes procesos, sino también va a ser un tema del día a día. De pronto a veces hablamos y hay personas que apuntan a inteligencia artificial por desconocimiento, por resistencia al cambio, pero que poco a poco las personas van a ir optimizando en el día a día, usando herramientas como por ejemplo ChatGPT para redactar un correo, de pronto tema de generación de imágenes, para temas de marketing, para selección de personal, entre muchas opciones y alcances a los que puede llegar la inteligencia artificial. Hoy en día vemos muchos alcances, podemos dar muchos ejemplos, pero pienso yo que aún falta mucho por explorar en estas nuevas tecnologías que están llegando. Bueno, Daniel, vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta el momento. Ya hablamos sobre el caso de éxito. Conocemos también algunos tipos de inteligencia artificial que se pueden adoptar en las empresas, algunas aplicaciones, y también nos has contado la manera en que se ha logrado integrar con diferentes infraestructuras. En este punto ya la persona que nos está escuchando puede tener cierto indicio de qué procesos puede automatizar con inteligencia artificial o de qué manera puede robustecer sus automatizaciones con RPA o con otra tecnología a través de inteligencia artificial. Ahora me gustaría que nos compartieras cuáles son los consejos que todo el mundo debe tener en cuenta antes de implementar o en el momento de implementar una inteligencia artificial en sus procesos. Yo pienso que principalmente sería conocer muy bien los procesos de la empresa o el proceso que se quiera mejorar. Luego realizar unas pruebas muy exhaustivas de los procesos de inteligencia artificial que se implementen. Pasarle mucha información, revisar la salida constantemente, preferiblemente hacerlo uno mismo, ¿sí? Para ver que esos modelos o que el modelo que se está implementando cumpla con las necesidades, ya sea para
agregarle un postprocesamiento nuevo o para modificarle algún tema en los prompts, entre muchas otras mejoras que son necesarias en un proceso de implementación de inteligencia artificial. Otra cosa que es muy importante es, ya después de tener un proceso de inteligencia artificial implementado, hacerle un monitoreo constante del proceso, ver que esté funcionando correctamente, que los datos se estén extrayendo correctamente a lo largo del tiempo, porque esto puede variar con los modelos o puede cambiar la data de entrada sin que de pronto no se perciba, no se note, y puede afectar el proceso que se esté realizando. Bueno, ahora ya quiero hablar específicamente de Tricor como empresa generadora y desarrolladora de soluciones de inteligencia artificial. Hablemos propiamente de Bancoldex, que es un caso del que ya hemos hablado previamente. ¿Cómo es el manejo de la data que está gestionando esta inteligencia artificial? Cuando nosotros obtenemos ya la data de la inteligencia artificial, nosotros hacemos un postprocesamiento de la información, filtramos los datos, hacemos algunas validaciones, como por ejemplo ver si un documento de identidad es numérico. Por ejemplo, un documento de identidad sabemos que es numérico. Si por ejemplo se extrae el tipo de medida que se está implementando, entonces tiene que ser judicial, tiene que ser un embargo, tiene que ser coactivo. Validamos ciertas palabras claves y hacemos un postprocesamiento general con diferentes herramientas en RPA y en otros lenguajes de programación, y finalmente lo cargamos a la base de datos. Y teniendo en cuenta que es información sensible, ¿qué manejo se le da o qué seguridad tiene el banco o la entidad que vaya a contratar este tipo de servicio? ¿Qué seguridad tiene con el manejo de esos datos? El banco, luego de esta data que nosotros ya filtramos y esto, ellos también tienen un proceso, un control dual para, digamos, que asegurar esto. Ya después pasa a este control dual, lo que hace es generar algunos alertamientos muy pequeños en unos cuantos registros, suele ser aproximadamente un 2, un 3% de los registros que salen, para que se revisen manualmente, para validar este tipo de cosas que tienen que ser corregidas. Y ya una persona se encarga de revisar esos casos muy específicos y corregir la información. ¿Cuáles son los aprendizajes que te quedan a ti del trabajo en equipo que tiene Tricor como empresa especializada en el desarrollo de soluciones, pero también con la empresa cliente? ¿Cuál fue tu experiencia o la experiencia de tu equipo de trabajo con el equipo de trabajo de Bancoldex? Pienso que fue uno de las razones del éxito del proyecto, que fueron unas pruebas exhaustivas que tuvimos con ellos. Tuvimos varias sesiones en las que iteramos en el proceso, enviándole distintos documentos y validando la salida, viendo que esa salida, a pesar del postprocesamiento, estuviera bien, que estuviera bien los datos, que se extrayeran correctamente, que cumplieran con las reglas de negocio, y fuimos mejorando esa extracción de información de los documentos, poco a poco, con consideraciones que los mismos clientes tenían y con cosas que nosotros, conforme la marcha, también fuimos aprendiendo, fuimos notando de ese comportamiento a la hora de nosotros hacer esos prompts. Bueno, Daniel, ¿y cuál crees que puede ser ya después un nuevo nivel de inteligencia artificial en términos de desarrollo y de automatización? Yo pienso que la inteligencia artificial, ya hablando en el desarrollo un poco más técnicamente, va a estar enfocada en optimizar los lenguajes de programación y en mejorar la capacidad de desarrollo de las personas. Ya hoy en día vemos algunas inteligencias artificiales, pronto no tan conocidas. Una que yo uso mucho es GitHub Copilot, que ya la inteligencia artificial, conforme yo voy desarrollando, me va autocompletando el código, me va haciendo recomendaciones basado en lo que yo voy escribiendo. Nota patrones en la lógica que yo voy haciendo, nombramientos de variables y da consideraciones también de proceso. Muchas veces también hasta corrige errores que uno puede llegar a cometer. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Esperamos tenerte de nuevo en el Tricor Podcast para seguir hablando sobre inteligencia artificial o otra tecnología del mundo de la hiperautomatización. Muchas gracias, Evelyn. Como siempre es un gusto estar acá y espero poder estar próximamente en otro podcast para compartir ideas y hablar de nuevas tecnologías.